el jefe Diego Fernández de Ceballos, colaborador en este espacio de noticias de Grupo Fórmula, a quien saludo con el afecto de siempre. Querido Diego, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy bien, Pepe, a ti y a tu audiencia con mucho afecto. Gracias, Diego. Creo que es importante, independientemente de lo que teníamos pactado, conversar con la audiencia de Grupo Fórmula, pedirte tu reacción inmediata a lo dicho en la madrugada por Manuel Bartlett, cuando en 1988 era el secretario de Gobernación, no existía el Instituto Electoral y él era el secretario de Gobernación responsable de las elecciones. ¿Y te acuerdas cuando la competencia electoral entre Cárdenas y Salinas de Gortari se cayó el sistema? Los señores legisladores le preguntaron anoche, de madrugada, le preguntaron a Bartlett, ¿qué pasó? Díganos qué pasó. Reviva aquella historia de hace 33 años. Y él dice, todo fue un amaciato entre el PAN y Salinas de Gortari. Así fue, es lo que dice Bartlett. ¿Tú qué responderías, Diego? José, en primer lugar, que efectivamente estamos hablando de un suceso de hace 33 años, por lo que ya no está en la memoria colectiva, y menos lo saben las nuevas generaciones. Por eso es importante primero decir qué fue lo que sucedió y después de narrar el hecho, pues buscar a los responsables, así de sencillo. ¿Qué sucedió? Que en la noche de la elección presidencial de 1988, en las que, como tú lo has dicho, estaban de candidatos Carlos Salinas y Cuauhtémoc Cárdenas, pero además Manuel de Jesús Cloutier, cuando estaban fluyendo los datos de la elección en aquella noche, en las oficinas de la Comisión Federal Electoral, de repente se pararon, dejaron de fluir los datos, se suspendió la información. Ahora, cuando Bartlett dice que fue un amaciato del PAN con Salinas, yo le respondo a Manuel Bartlett, una de dos, dice la verdad o es un cínico desvergonzado. Punto. ¿Está diciendo la verdad Manuel Bartlett o es un cínico desvergonzado? ¿Por qué lo digo? Porque te he mandado hace un momento precisamente un video para que lo corran en tu programa con la imagen y el sonido de lo que yo le reclamé a Bartlett cuando él me dio la palabra en la Comisión Federal Electoral, siendo secretario de Gobernación y responsable de ese proceso. Cuando yo le reclamé, cuando él me dio la palabra, yo le dije que hicieran hablar al sistema, porque ese silencio estaba lastimando al proceso electoral y estaba lastimando a la democracia. Si ahora él dice que ese silencio, que esa caída del sistema fue por un amaciato del PAN con Salinas, ¿por qué no dice la verdad y dice que él era el jefe, el que presidía todo ese proceso electoral como secretario de Gobernación y como presidente de la Comisión Suprema Electoral, y que a él fue al que le reclamé yo en nombre de Acción Nacional por qué callaba esa información y por qué no la daba a conocer? A ver, vamos a ponerlo para que lo escuche la audiencia de Grupo Fórmula. Soy comisionado del Partido Acción Nacional. Para otra pequeña distracción, se nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores que se cayó la computadora. Afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callarse, o sea, del verbo callar. Y ojalá que se pudieran hacer las mejores gestiones para que vuelva a trabajar, porque de lo contrario sí se está afectando gravemente la información y ojalá que se haga el mejor y más rápido esfuerzo al respecto. Eso fue el video que nos acabas de enviar, Diego, y te agradecemos mucho. Cuando Bartlett estaba al frente de la Comisión Federal Electoral y el sistema estaba caído, no fluían los datos. Y él dice hoy, fue un amaciato entre Carlos Salinas y el PAN. No podría yo reclamar sobre un silencio que había sido decisión de ellos y solo de ellos. Por eso digo que Bartlett está diciendo la verdad
o es un cínico desvergonzado. Que lo juzgue tu audiencia, que me está mirando con imagen y me está escuchando con mi palabra hace 33 años, no de ahora, para dar una explicación que no tuviera justificación. Fue lo que le dije, lo que reclamé, lo que le encaré a Manuel Bartlett, que era el responsable de esa trapacería. Que juzgue tu audiencia quién habla con la verdad y quién es un descastado. Diego, por otro lado, te quería comentar, el otro día, el lunes, tuvimos oportunidad de conversar con Rosario Robles, ella desde la prisión en Santa Marta, Catitla, para explicarnos cómo rompió el silencio, para explicarnos su caso, su perspectiva del sufrimiento que ha significado para ella estar en prisión desde hace 26 meses y a quien le negaron la semana pasada, miércoles para ser precisos, nuevamente el poder seguir su proceso en libertad. Un asunto muy, muy delicado, en donde ella considera que hay consigna contra ella y que hay una persecución. Hoy, por cierto, le preguntaron a Dolores Padierna, tía del juez que la envió a prisión argumentando peligro inminente de fuga. Hoy le preguntaron a Dolores Padierna allá en Veracruz, en un programa que se llama En Contacto, que dirige Ramsés Yunes. Ella dijo, Dolores Padierna, dijo que Rosario Robles no es una presa política, que esos tiempos quedaron atrás, que Rosario Robles se hace la víctima porque se había robado millones de pesos. Te pongo lo que dice Padierna y te pido un comentario. ¿Rosario Robles es una presa política? Pues ojalá fuera, pero en estos tiempos ya no existe eso. Eso era de los 70s, de los 80s, cuando pues el PRI ni siquiera nos dejaba militar, cuando éramos reprimidos. Ahora hay una democracia plena donde cada quien ejerce sus derechos. El problema es cuando se quieren hacer víctimas después de haber robado a manos llenas cuando estuvieron en el poder. Quien robó a manos llenas, que se atenga a las consecuencias. Ya no son los tiempos de antes de la impunidad. No hubo venganza contra ella. Pues la Fiscalía es autónoma y ellos tienen sus propias investigaciones. Nosotros, ¿cuándo conocimos de ello? Pues yo he sido legisladora por mucho tiempo y la Auditoría Superior de la Federación ha dado cuenta 1 año y 2 y 3 y 4, y creo que fueron 7 años consecutivos, donde nada más aumentaba el monto del fraude y nadie hacía absolutamente nada. Y fue el gobierno anterior quien empezó a hacer estas denuncias. La propia Auditoría Superior. Bueno, esto es parte de lo que declaró a un noticiero allá en Veracruz, el noticiero En Contacto, Dolores Padierna. Hoy es la responsable de como delegada del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para los gobiernos municipales. Ella es esposa de René Bejarano, a quien Rosario Robles encarceló por aquellos videoescándalos, ¿se acuerdan? Y que le valió a René Bejarano el mote del señor de las ligas. Y por ahí vienen hilos que pueden conducir a que el juez de la causa que le encausó pues a la prisión preventiva forzosa y que la tiene en prisión desde hace más de 2 años, es sobrino de Dolores Padierna. Si hay una serie de venganzas ahí, Diego, ¿lo vislumbras de ese modo o estoy exagerando? Absolutamente estás en lo justo, y sobre todo no solamente es temerario, sino abominable que se acuse de robo a Rosario por miles de millones de pesos si no hay una sentencia judicial que así lo acredite. De veras, qué pena que la señora Dolores Padierna, tía del juez que ha hecho estas fechorías, se atreva a decir que es una ladrona, una mujer que ni siquiera está acusada por robo, ni siquiera está acusada por robo. Pero déjame decirte, José, por supuesto que el caso de Rosario Robles es la historia de una hazaña enfermiza y cobarde del que dice que no es su fuerte la venganza. Porque en este caso nadie está discutiendo si Rosario Robles es culpable o inocente de los delitos que le imputa la Fiscalía, que por cierto no está el de haberse robado un solo centavo para ver si puede rectificar
por vergüenza, la señora Dolores Padierna. No está acusada de robarse un solo centavo, pero no estamos discutiendo si es inocente o culpable de los delitos que le imputan. Lo que se ha reclamado por ella y por muchos mexicanos que ejercemos nuestra libertad de reclamo es el derecho que tiene esa mujer de llevar su proceso en libertad. Nada más eso, con las restricciones previstas por la ley, pero en libertad. Sin embargo, Tartufo la quiere en la cárcel y la tiene en la cárcel, porque no somos iguales a los de antes. Aunque antes a la quina le aventaron un muerto a su casa y le aventaron armas de uso exclusivo del ejército en tiempo de Carlos Salinas, y porque en tiempo de Peña Nieto apresaron al hijo del gobernador Padres por recibir 20 o 30 mil pesos al mes para pagar sus colegiaturas y su estancia en México y aparecer en una empresa sin que haya él administrado un solo centavo. Allí tuvieron al hijo de Padres 1 año en la cárcel, y en una cárcel de alta seguridad. Así se las gastaban antes y también ahora. Pero de nada han valido para Rosario sentencias en su favor de jueces y magistrados, y de nada han servido que se hayan declarado falsas diversas pruebas aportadas por la Fiscalía. Lo único que ha valido es que hay un riesgo de fuga de una mujer que tuvo el valor que no han tenido muchos hombres de presentarse ante el juez y de decir: aquí estoy. A la que se presentó la atrapan, y a los que se van les dan privilegios. Ese es el asco, la miseria moral de estos hijos de tal. Ese es mi comentario, José. Pero tampoco... Muchas gracias, Diego. Pero tampoco debemos acobardarnos. Sí. Hay que seguir luchando porque México cambie. Gracias, Diego, como siempre. Un fuerte abrazo. A ti, adiós. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.